Y bueno, vamos a revisar qué tenemos contemplado para la semana. Recuerden que siempre lo hago semana a semana para que tengan una idea de más o menos qué vamos a trabajar. El día de hoy, bueno, vamos a terminar de ver la parte de los sensores. Realmente nos faltaba muy poquito. Y vamos a ver ahora, bueno, no solamente elementos de mando, sino elementos de señalización y nada más por ahí algo de temporizadores. Posteriormente vamos a platicar sobre los diagramas, diagramas de control, diagramas de fuerza, de mando, y vamos a empezar a desarrollar ya algunos circuitillos. En un principio vamos a identificar, chavos, la diferencia entre el diagrama, un esquema general, un esquema de mando, un esquema de control o de ¿cómo se llama? O de, bueno, de fuerza o potencia, de mando o de control. Pero después nada más nos vamos a quedar a empezar a tratar de diseñar, de organizar nuestras ideas para poder en este caso resolver problemas utilizando lógica de relevador. Básicamente esa lógica nos va a servir para aplicarla aquí en esta unidad y también en la de los PLCs. La diferencia nada más en los PLCs es que pues ahí lo programamos y acá pues técnicamente lo construimos. Para eso, en un principio vamos a utilizar el software, el FluidSim. Se los voy a poner por aquí en el Teams, en la carpeta de software, bueno, de materiales de clase. Por ahí se los voy a subir. Déjenme, no recuerdo si se los puse a ustedes o nada más se los puse al otro grupo. Déjenme lo reviso. ¿Para cuándo lo ocupa instalado, profe? Pues yo creo que para la próxima sesión, bueno, a lo mejor la próxima sesión alcanzamos a empezar a hacer ejercicios, pero es muy sencillo de instalar. Muy, muy, muy sencillo. De hecho, miren si se los puse. Aquí está. No se instala. Van a decir como que no se instala. No, es una versión portátil, portable. Entonces nada más se descarga y pues lo dejan donde ustedes quieran y ¿cómo se llama? Se corre el ejecutable y listo. No, de hecho ya está listo. Ya está por aquí. Déjenme se los muestro. Aquí en la parte de archivos. Recuerden que la parte de las clases grabadas se quedan aquí en Recordings y aquí donde dice software, el primerito que vamos a utilizar es este. Es un software muy sencillo, lo vamos a utilizar para la parte eléctrica, la parte hidráulica, perdón, neumática también, y posteriormente vamos a utilizar otro software donde vamos a poder diseñar nuestros diagramas un poquito más formales. Pues más, ¿cómo se llama? Más, pues con toda la nomenclatura, con todas las convenciones necesarias para poderlo diseñar como si estuvieran en la industria, pero ahorita que vamos a empezar a desarrollar la lógica, pues aquí está bien. De hecho, nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a poder pues poner bobinas, vamos a poder poner lámparas, vamos a poder poner interruptores, casi que lo que nosotros necesitemos. Entonces, me gustaría que bueno, que lo instalaran, les digo, no, nada más se descarga, se descomprime y ya, se buscan los ejecutables, vienen dos carpetas, una para la parte neumática y otra para la parte, en este caso, hidráulica. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, jóvenes, alguna pregunta. No, creo que no. No, profe. Ok, bueno, entonces nada más lo que restaría sería, bueno, les digo, en esta semana vamos a empezar a trabajar con eso y platíquenme qué vimos la clase anterior. A ver, Raúl, Contactores y relays, ¿no? contactores y relays, dice Andrés. Muy bien, sí, vimos por ahí esa parte. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, Andrés? ¿En dónde lo vamos a aplicar o dónde lo vamos a usar, no? Ok, en términos prácticos, su funcionamiento difiere mucho. No, es casi lo mismo. Es casi lo mismo, efectivamente. Es un sistema por ahí, es un interruptor electromagnético, por decirlo, electromecánico magnético, por decirlo de esa manera. Y pues simplemente lo que hace es abrir o cerrar un circuito. Eso está bien. ¿Qué más vimos, chavos? ¿Qué más? Los contactos de fuerza y los contactos auxiliares. El contacto de fuerza, contacto de auxiliares. Bueno, eso lo veíamos
en cómo se llama, en la parte de los contactores. ¿Alguien se acuerda cómo se identifican unos u otros? ¿Cómo sabemos que son de fuerza? ¿Cómo sabemos que son de mando? Son transparentes unos Bueno, en son el físico. transparentes la parte de afuera, ¿no? Sí. Digamos, pero físicamente los contactos, las terminales de fuerza, terminales de mando, Si es un Los, 1, los números, ¿no? es los y un números, 2. ¿verdad? Ujú. Ok. A ver, acuérdenme de los números. Si es 1, es normalmente abierto. Uno es normalmente abierto. ¿Cuáles son los que son normalmente abiertos? Ah, no, los 3 y 4. 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4 significa normalmente abierto, 1 y 2 normalmente cerrado, y eso aplica sobre todo a los contactos de mando, que son los que tienen pares, numeritos con pares. El primer número hace referencia al, pues ahora sí que al contacto, el número de contacto, el número de switch, pues, y el segundo si es abierto o cerrado. Por ejemplo, si tuviéramos 1, 3, 1, 4, pues es en este caso el interruptor 1 con los contactos abiertos, bueno, con contactos abiertos, ¿no? Por ahí podemos tener en este caso 2, 1, 2, 1 y 2, 2, que sería en este caso un contacto, bueno, el interruptor 2 con contactos normalmente cerrados. ¿Y los de potencia cómo se identifican? ¿Cómo se identifica, chavos? No me acuerdo, profe. Nada más tienen un numerito, nada más, así. Eran pares, Ese algo nada así. más tiene un solo número y pues esa sería como la diferencia para identificar los contactos de fuerza de mando, ¿está bien? Pero también platicamos sobre sensores. Platíquenme por ahí de los interruptores, sensores, ¿qué onda con eso? Pues los diferentes tipos. Había unos de presión, otros que se quedaban en su lugar cuando se presionaban. Ok, ok. ¿Realmente había una gran diferencia entre ellos o nada más qué era lo que cambiaba? De hecho, hay una palabra que define si es, pues, se presiona, si se mantiene, si se aprieta un pedal, si dijimos que eso tiene un nombre. Lo que cambia de esos elementos es su Accionador, ¿no? accionamiento, efectivamente. Es eso, nada más. Lo demás no cambia. Bueno, también por ahí veíamos que había algunos sensores, bueno, desde el punto de vista eléctrico-mecánico, que eran los interruptores, pues, digamos, abre o se cierra un circuito con algo de algún mecanismo, y había otros que tenían que ver con electrónica. De hecho, ahí nos quedamos por ahí. Si mal no recuerdo, lo último que vimos, o íbamos a empezar a platicar, era sobre el... A ver, les puse una... Ahí está. Si mal no recuerdo, lo último que vimos fue estos, ¿no? Si los platicamos o no, los de ultrasonido. No, todavía no entramos a No, eso. ¿verdad? Nada más nos quedamos en este caso, veíamos que estaban los de capacitivos, inductivos, veíamos que la diferencia, bueno, básicamente radicaba en el tipo de elementos que podían detectar, nada más. El alcance y su aspecto era muy similar, veíamos por ahí los símbolos, y nada más platicamos súper rápido de los de ultrasonido. Bueno, estos detectan cualquier objeto sin contacto como tal. Bueno, son los sonares, como bien lo conocemos, a lo mejor los utilizamos las versiones más sencillas, los que por ahí que parecen como ojitos, pero en términos industriales, pues bueno, esto también los podemos utilizar. Ya están en este caso acondicionados, ya están construidos de tal manera que son fácilmente utilizables en la industria. Eso no hace mucho cambio. De hecho, véanlo por aquí. Realmente el que más he visto yo es el de la derecha como tal. Casi todos los sensores en este caso que conocemos vienen con esta estructura, sobre todo para que puedan ser fácilmente montables. Si se fijan, es como un cilindro y trae por ahí esas torquitas. Esas torquitas se las pueden, en este caso, ajustar en la cuerda que viene por aquí para poderlo fijar en alguna parte del proceso. Eso es importante. Y bueno, también se pueden trabajar desde el punto de vista análogo o digital. Lo más sencillo sería trabajarlo de la forma digital, presencia no presencia, pero la parte analógica nos puede permitir saber distancias,
qué tan lejos, qué tan cerca está un objeto con respecto a una posición. Recuerden que el sonar lo que hace es, manda una señal, bueno, de audio, una señal mecánica, choca, y el tiempo que se tarda en regresar, eso lo convierte, podemos pensarlo así, en la distancia que está algún objeto del sensor. Básicamente es la manera como funciona. Yo puedo definir un umbral para poder decir si está más allá o más acá de un valor, de una distancia, y de esa manera poder trabajarlo de forma digital o de forma discreta. O en su caso también, pues yo puedo ese valor, ese nivel de voltaje o lo que sea, puedo convertirlo y pues no sé, procesarlo como un valor estándar de distancia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Si se dan cuenta, es un panorama general, básicamente, de los elementos de mando. Sobre todo, quiero que los conozcan porque vamos a empezar a trabajar con diagramitas y nada más con que los identifiquen y que más o menos los tengan por ahí presentes. Bueno, aquí esta parte es importante que lo revisemos. De hecho, va a definir una característica muy importante, por ejemplo, de los PLCs. Los PLCs, al momento de seleccionarlos, de comprarlos y todo eso, pues no solamente tienen que ver si son modulares, si son en este caso, bueno, si son por módulos o están en este caso autocontenidos, si la fuente de alimentación está afuera o está dentro, o si tiene salidas o entradas analógicas. También vamos a darnos cuenta que vamos a buscar, dependiendo de la necesidad, que tenga terminales ya sea a transistor o terminales a relevador. Van a decir, ¿por qué es importante eso? Porque va a haber ocasiones que si tengo en este caso señales a transistor, ya de manera automática yo podré conectarle cierto tipo de dispositivos, como estos que vamos a ver a continuación. Entonces, es un parámetro importante al momento de hacer la elección, no solamente la cantidad de salidas, los niveles lógicos que van a trabajar, todo eso, sino también el tipo de dispositivo que le vamos a conectar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo necesito muchas salidas o entradas, perdón, entradas a transistor, y pues no lo tiene ese dispositivo, pues voy a tenerle que poner otro módulo y pues me va a salir más caro. Entonces, no es tan adecuado. Bueno, ¿quién me ayuda a leer esta parte de la conexión de los sensores? ¿Quién dijo yo? Conexión a dos hilos. La conexión de estos sensores es similar a los electrónicos, es decir, se conectan en serie entre la carga y la red de alimentación. Existen modelos para diferentes tensiones y tipos de corriente, alterna y continua. Estos son algunos ejemplos de conexión. Ok, vean que todos tienen, en este caso, se conecta el sensor en serie con la alimentación directamente, no pasa nada con la carga. Vean lo que se está conectando por aquí, y pues bueno, vamos a encontrar algunos que pueden trabajar a 24 volts, otros que pueden trabajar, en este caso, bueno, con corriente alterna, con 127, con 220, o que puedan trabajar con unos, con otros sin gran problema. Quiero que observen que el simbolito, el rombo que está por ahí, el cuadrado girado, pues realmente lo que me está representando es el sensor, cualquier tipo de sensor. Lo vemos aquí. Vean, está mi sensor. Déjenme, se los pongo por aquí. Está mi sensor. Está un cable. Por ejemplo, aquí ya lo estoy conectando al relé. Y aquí tengo mi alimentación. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de que se dé la señal, la activación o lo que ustedes estén marcando, ¿qué va a pasar con este relevador? ¿Qué Se cree que cierra. pasa? Se va a activar. Entonces, realmente, algo importante, bueno, va a depender mucho de su circuito, pero normalmente las terminales, esta que viene aquí, lo que va a suceder es que van a ir conectadas a las bobinas a las terminales A, de tal manera que cuando se dé la señal de activación o la señal que está leyendo el sensor, este relevador se abra, se cierre como ustedes quieran y active o desactive lo que ustedes consideren. Recuerden, bien importante, lo que ustedes le monten por aquí arriba al relevador, pues no importa. Ahora sí que lo que estén activando pueden ser, no sé, lámparas, botones, sensores, motores, lo que ustedes quieran, pero
Vean aquí la activación. Por ejemplo, aquí este puede ser, no sé, vamos a suponerlo así. Ay, soy muy malo para dibujar cuando tengo el ratón. Déjenmelo. Conecto aquí mi tableta para escribir más bonito. Ahí está. Por ejemplo, este puede ser su terminal A1, este puede ser su terminal A2. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a suponer lo siguiente. Cuando haya una señal aquí, va a tener en este caso, por ejemplo, aquí no sé, voltaje y acá tierra, y se va a cerrar su circuito, o viceversa. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Ahora a 3 hilos. ¿Quién me ayuda? Yo, conexión de los sensores, conexión a 3 hilos. Estos sensores disponen de 3 hilos. 2 de ellos son para su alimentación desde una fuente de corriente continua auxiliar y el restante para la salida a la carga. En función del tipo de conmutación, los sensores de 3 hilos pueden ser PNP y NPN. En los primeros la salida es positiva y en los segundos la salida es negativa. Es importante tener esto en cuenta ya que la carga se conecta de diferente forma en cada uno de ellos. Ok, quiero que observen por ahí cómo viene la conexión. De hecho, esto me da referencia cuando escuchan PNP, NPN, ¿a qué se acuerdan? Transistores. A transistores, efectivamente. De hecho, son salidas o entradas a transistor. Estos sensores trabajan con la lógica de transistor, entonces al momento de conectarlo a algunos dispositivos, pues es conveniente que también trabajen con esta misma lógica. Es básicamente lo mismo. Quiero que observen por aquí. La única diferencia es cómo viene la conexión. Traer en este caso la alimentación. Vean cómo estamos cerrando el circuito con el tercer pin. Nada más para recordarles. Por ejemplo, este es muy sencillo. ¿Qué tipo de transistor es este? A ver, acuérdense. NPN. Es un NPN, efectivamente. Fíjense, nada más para recordarles. Bueno, podemos conectarlo de varias maneras. Podemos poner resistencia a tierra, lo que sea. Pero vamos a recordar un poquito de electrónica. ¿Quién les dio electrónica? Y piña. Niña. Y piña, para que se acuerden del poderoso marco. Fíjense, llega por aquí y ustedes mandan un pulso. Por aquí hay un pulso. Bueno, estos transistores trabajan con ¿cómo se llama? Con corriente en la base. Cuando ustedes ponen cierta cantidad de corriente aquí, bueno, dependiendo de cómo esté conectado, también acuérdense que pueden trabajar como amplificadores, pero bueno, ahorita lo vamos a trabajar como simples switches. Se va, en este caso, a activar, se va a polarizar la base. ¿Y qué va a suceder? ¿Alguien se acuerda? Ay, ¿alguien se acuerda qué pasa ahí? Nada más para que recuerden un poquito de electrónica. Bueno, primero, antes de llegar a ese punto, aquí tengo voltaje. ¿Qué estoy viendo en esta señal S? Imagínense que esto lo estoy conectando a algún lado y lo estoy conectando a un multímetro. ¿Qué veo aquí? Si está conectado directamente, bueno, a través de una resistencia a la alimentación. ¿Qué nivel lógico veo en este punto cuando no está activada mi base? Si yo llego con un multímetro y pongo una terminal aquí y otra terminal con respecto a tierra, ¿qué leo cuando estoy haciendo esa medición en S? Cero. ¿Cero? ¿Seguro? Yo llego y hago una medición. Aquí está mi Positivo. referencia. Y acá tengo en este caso BCC. Pero si se dan cuenta, no hay una, bueno, está abierto el circuito y lo que yo estaría viendo sería BSC o la alimentación cuando no está activado mi switch, cuando no está activado mi transistor. Entonces, siempre se está viendo aquí voltaje. Pero cuando llegan y inducen y pasa una corriente eléctrica por la base,
lo que van a hacer es que esto trabaje, acuérdense, de saturación, de la etapa de saturación a la etapa de corte. ¿Y qué va a suceder? Aquí se va a generar como un cortocircuito. Se va a cerrar esa parte de mi circuitillo. ¿Y qué va a suceder? Aquí se cierra. ¿Y ahora qué nivel de voltaje estoy viendo? Si esto se convierte en un cable. Todo esto que está aquí se convierte en un cable. ¿Qué vería si aquí se cierra? Tierra. Tierra. Entonces, por eso, como habíamos bien dicho ustedes, esto es un PNP y este trabaja con lógica inversa, con lógica negativa. Aquí lo vemos, ¿no? Ven, la salida es negativa, pero realmente pues trabajarían de esa manera. Ojo, quiero que observen que aún así, aunque esté ahí hablando de 24 volts, estoy hablando de términos industriales, esto sigue siendo el prendido apagado de algo, ¿no? Sigue siendo una expresión, en este caso de una lógica binaria. Así de sencillo. ¿Sí queda claro más o menos? Van a decir, ¿y dónde está Sí. el transistor? Ah, pues aquí dentro. ¿Sale? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a ver posteriormente, cuando empecemos a trabajar con los sensores, simplemente es para que los identifiquen y sepan cómo vienen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Ok, No, bueno. todo bien. Todo esto ya lo terminamos. Ahora vamos a empezar a revisar. Ya vimos los elementos de mando, de entrada, pues ahora vamos a ver cómo podemos representar estados en mis salidas. Vamos a definirlo de esa manera. Eso está muy rápida. Señalización. Todo este material está cargado ahí en la plataforma. Lo tienen por ahí, nada más es como para que lo tengan como una referencia. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar para representar en este caso estados en mis máquinas o en mis procesos, pues básicamente lamparitas. Nada más que tienen ciertas características que los hacen un poquito diferentes. Realmente nomás la parte pues de la básica de construcción cumpliendo con estándares industriales. A ver, Raúl, ¿me echas la mano con esta, porfa? Sí, elementos de señalización. Se utilizan para emitir señales de funcionamiento del automatismo y que el operario debe atender a realizar acciones sobre él. Los estados que suelen señalar son puesta en marcha de máquinas, alarmas, disparo de relés y dispositivos de protección, etc. Los dispositivos de señalización pueden ser ópticos o acústicos. Ok, efectivamente, son elementos que nada más me van a representar qué está pasando en mi máquina. Lo normal es que los pueda identificar, bueno, por ahí vienen algunos que son, en este caso, acústicos, otros que son ópticos, las balizas, por ejemplo, estas torretas, por decirlo de esa manera. eh, Me parece que en los NCs de automotriz tenían una de estas, ¿no? ¿Sí les tocó ir a trabajar con esos? Sí, No. pero no me acuerdo que tuviera uno de esos. Creo que sí lo tenía, pero no lo tenían conectado. Pero pues, ¿qué creen bueno, que nos sirva? Aquí nos va a indicar si la máquina está funcionando bien, si está parada, si hay alguna alarma, alguna cosa así, ¿no? Lo normal, lo más sencillo es que trabajemos con los pilotos. Los pilotos no son otra cosa más que LEDs. LEDs, pues, acomodados en un zócalo, en una basecita, que ya lo puedo montar sobre un gabinete ¿cómo se llama?, de control más fácilmente. Pero realmente es un LED. Así de sencillo. De hecho, lo vemos por aquí. Fíjense, pilotos y lámparas de cuadro. Son dispositivos de señalización luminosa y disponen de un tamaño similar al de pulsadores. Están diseñados para ser ubicados en puertas de cuadros o en bases de botoneras, lo que habíamos comentado. Se pueden utilizar diferentes colores y lo estándar es que utilicemos el rojo para cualquier cosa ahí, ¿no? Y algo bien interesante, chavos. Hay ocasiones que, de igual manera como veíamos con los sensores, pues prácticamente la base puede seguir funcionando y ustedes nada más hacer el cambio, ya sea de la parte superior, en particular, de la lámpara, del foquito que estén por ahí conectando para hacer que funcione. De hecho, realmente, bueno,
La gran mayoría de los pilotos tienen una luz blanca. ¿Qué creen que sea lo que cambie para dar el color? ¿Cómo hacemos que una luz blanca pueda dar un color amarillo o rojo? La cubierta, ¿no? La cubierta, ¿cómo se llama? Pues bueno, se me fue el nombre ahorita. De hecho, piénsenlo así como en las lámparas de la casa. La parte de arriba, la parte de la cubierta es la que tiene el color y que la que me va a representar una expresión. Estos son importantes porque necesitamos tener idea de qué es lo que está pasando en mi máquina. Lo normal, por ejemplo, no sé, tenemos por ahí ¿cómo se llama? Un sistemita de control de un motor. Entonces, mientras esté parado el motor, pues lo ponemos en rojo. Mientras esté prendido, pues en verde, alguna cosa así, ¿no? Fácilmente. Quiero que observen que aquí lo más importante sería la parte de su símbolo. Y este lo vamos a utilizar muchísimo cuando estemos trabajando con el FluidSim. El símbolo, que es en este caso un círculo con una cruz, como de X-Men, hagan de cuenta, es una una lámpara o una salida, por decirles eso. Vamos a saber que esa lámpara me va a indicar qué está pasando en la máquina, nada más. Es común que veamos también que hay botones que tienen enlazado, no sé si les haya tocado ver, que apretan el botón y prende. Pues sería en este caso como una combinación entre el pulsador, pero también con la lamparita, le están indicando qué está sucediendo por ahí. Se ven mucho esto. Y bueno, también hay unas lámparas intermitentes. Bueno, vamos a revisar la parte de las balizas. A ver, Daniela, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí, balizas y columnas señalizadoras están destinadas a aplicaciones de señalización donde la distancia de visibilidad es reducida. Tienen forma de columna y están pensadas para instalarse en la parte superior de maquinaria. Están formadas por un pie de fijación por el cual pasa el cableado y una parte óptica formada por dos o más elementos de materia transparente. Estos se montan a diferentes niveles con colores fijos o personalizados por el operario: rojo, verde, amarillo y azul. Algunas columnas disponen también de señalización acústica basada en un zumbador y luces giratorias. Gracias, Daniela. ¿Por qué crees, Daniela, que sea necesario poner este tipo de elementos en una máquina, en un proceso? ¿Qué te Pues, qué te podría ayudar? pues indicadores de lo que está haciendo la máquina o el estado en el que está. Ok, efectivamente. ¿Y cómo se activarían? ¿Crees que sea muy diferente la activación de estas lámparas que los pilotos que platicamos en su momento, las otros botoncitos, pues con las lamparitas chiquitas? No, yo creo que es igual, solo que están incorporadas en una sola lámpara. Efectivamente, eso es eso. Realmente nada más es ahora sí que tener bien identificado en qué proceso, en qué momento tienen que estar activadas cada una de los colores, por decirles algo de la baliza, y hacer la activación con lógica correspondiente, así directamente. Muy bien, muy bien. Bueno, nada más para darle cierre a esta parte, también hay, en este caso, señalización acústica, que puede darse con zumbadores, con timbres, con sirenas, con muchas cosas así. Estas se utilizan sobre todo cuando el ambiente industrial está un tanto viciado o un tanto complejo como para que a lo mejor la luz, imagínense, no sé, yo tengo ¿cómo se llaman? Mis balizas y por circunstancias, no sé, tengo por ahí un proceso que tenga que ver con una soldadura, alguna cosa así, estoy generando chispa. A lo mejor igual, bueno, después de tiempo me voy a acostumbrar a estar viendo destellos, entonces no le voy a hacer mucho caso a cómo se llama una lámpara, pero a lo mejor si se escucha, pues ahí sí me va a servir para saber qué es lo que está sucediendo. Lo normal es que pues sean para cosas de una alarma, alguna protección como tal que está sucediendo por ahí en en el sistema. Realmente no hay mucha diferencia, son elementos de salida. Quiero que observen por aquí los símbolos. De hecho, si se dan cuenta, todos se llaman H's, tanto estos como las lámparas, porque realmente me están representando una salida. Así de sencillo. Bueno, importante nada más que conozcan por aquí los simbolitos, nada más con eso, y pues posteriormente lo vamos a estar trabajando.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Vamos a pasar ahora vamos a revisar unos relés un poquito diferentes. Los tenemos que ver porque vienen por ahí marcadas en su programa. Realmente rápido lo podemos platicar. Serían en este caso los relés temporizados. ¿Qué creen que hagan esos relés temporizados? Solo funcionan por determinado tiempo. Sí, básicamente son relevadores que van a tener un control por tiempo. Así, de sencillo. Lo vamos a poner por aquí. ¿Quién anda por ahí? A ver. Para que no se me aburran. Primero déjenme ver cuántos están. 18. A ver. Carlos Ulises, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Temporizadores. Es un dispositivo electrónico que permite realizar acciones de activación o desactivación después de un tiempo. Algunos temporizadores permiten ajustar el tiempo de disparo desde unos pocos milisegundos hasta horas. Eléctricamente está formado por una bobina y un conjunto de contactos de utilización. Ok, gracias, Carlos. Efectivamente, no es otra cosa más que un relevador que se activa con respecto a un tiempo. Ojo, puede tener una activación, digamos, dejar pasar el tiempo y activar algo o desactivar algo, dependiendo de cómo ustedes lo quieran observar, como ustedes lo quieran ver. Se utilizan bastante, pero, por ejemplo, bueno, el otro día me preguntaban sus compañeros del otro grupo que si teníamos de estos en el laboratorio y les decía que no. ¿Por qué creen que no tenemos de estos? Bueno, hay unos temporizadores electroneumáticos de las estaciones de Festo, pero ¿por qué creen que no tengamos tantos? Porque pues sí tenemos relevadores, sí tenemos contactores, tenemos eh, los PLCs o bueno, son PLC chiquitos que se llaman relevadores inteligentes, pero ¿por qué creen que no tenemos tantos temporizadores? ¿Por el precio? Por el precio. Sí, bueno, acuérdense que todo eso está caro y les voy a platicar algo. En algún momento, que fue como en el 2010 más o menos, me tocó que me pidieron ahí bueno, unos conocidos que se les ayudaba pues, a implementar un sistema de control del timbre, era una escuela, de control de timbre del cambio de clase de manera automática para que no estuviera yendo una persona a activarlo. Entonces decían, bueno, pues cada hora tiene que sonar, cada 50 minutos, creo que era lo que tenían por ahí, y también que suene al inicio de cómo se llama, pues de la jornada de clases y también pues que suene para la parte de cómo se llama, del receso y todo eso, ¿no? Y ya pues dije, está bien, está chido. No utilicé uno de estos. De hecho, vamos a darnos cuenta que va a haber temporizadores como tal y también otros que se le llama relojes fechadores, por decirles algo. Esos relojes fechadores, la diferencia que tiene es que pueden controlar horas, días, fechas, todo, pues como si fuera un calendario, hagan de cuenta, un calendario de activación. No lo vi así, yo lo resolví con un relevador inteligente. Un relevador inteligente no es otra cosa más que un relé, es un PLC chiquitito, muy chiquito. Ahí en el laboratorio tenemos bastantes de esos, tenemos, si mal no recuerdo, como 14 relevadores inteligentes. Son PLCs muy pequeños y de hecho son fáciles de utilizar. Hagan de cuenta que se programan con botones, con los botoncitos. También igual hay manera de cómo programarlos con software, pero por ejemplo ahí si mal no recuerdo, el cable de comunicación, para poderlo programar costaba casi lo mismo que el relevador. Entonces, pues bueno, no tenía mucho caso si nada más iba a ser algo muy, muy específico. Y lo interesante es que esos modulitos ya tenían bloques de trabajo ya específico para horas, para segundos, para minutos, para todo lo que ustedes quisieran.
De hecho, esa es la idea de por qué no se tienen muchos temporizadores, porque como tenemos en este caso los PLCs y tenemos los relevadores inteligentes, cuando tenemos una necesidad de programar algún tiempo, mejor utilizamos esos. ¿Para qué tener en este caso, pues, un relevador que solamente me va a servir para controlar ese tiempo? Los relevadores inteligentes me pueden servir para controlar el tiempo y la activación de un montón de cosas ahí correspondientes. De hecho, estuve platicando con el Inge Salinas la semana pasada y pues ¿cómo se llama? Le propuse algo, por ahí todavía no me dio vía libre, pero veíamos que a lo mejor en periodos muy particulares del semestre, eh, hacerles como un pequeño kit de trabajo, de tal manera que, no sé, un día le tocara ir a Mili al laboratorio y va y recoge ¿cómo se llama? Su kit, se lo lleva a su casa y el kit va a contener pues un relevador chiquito, un relevador inteligente, va a contener unas clemas, unos relés, una fuente de alimentación, unos rieles, pues todo para poder hacer como las prácticas en su casa, para que se lleven también esa parte ¿cómo se llama? Pues, de la conexión. El detalle es que no tenemos para todos y pues ahí es la parte donde tenemos que ver la manera de cómo estaríamos trabajando pues estas actividades. Pero sí, la idea es que ustedes puedan hacer esas conexiones pues en su casa. Veíamos eso porque, por ejemplo, platicaba con él y decía, bueno, pues la materia de sistemas embebidos, pues a lo mejor entre el Arduino y la circuitería que ustedes traen, pues son 500, 600 pesos, no pasa nada. Pero en cambio, a lo mejor el kit que estuvimos viendo, pues bueno, pues sí estarían unos cuantos miles de pesos. Y también le decía, bueno, hay que utilizar los relevadores inteligentes porque son un poquito más baratos y también pues bueno, no es lo mismo que les prestemos un PLC, no sé, un Siemens de 14,000 pesos a un relevador inteligente de 2,000. Entonces, pues bueno, ya si alguien por ahí hace palomitas, como dicen, o los queman, pues, hacen que truene por ahí ¿cómo se llama? El dispositivo, pues no es lo mismo pagar 2,000 pesos que pagar 14, 15,000 pesos, ¿verdad? Entonces, bueno, después del pequeño comercial, les digo, los temporizadores se utilizan mucho, pero si ya tienen por ahí a lo mejor bien identificado la necesidad, pues no tiene mucho caso comprarlos, a menos que su sistema con el temporizador trabaje de manera adecuada y ¿cómo se llama? Muy precisa. Si ustedes quieren resolver algo continuo, pues a lo mejor utilicen mejor un relevador programable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Al parecer no. Ok, ok. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Los que están con temporizadores conectados al trabajo. ¿Quién dijo yo? A ver, vamos a ver quién anda por ahí. Fer, ¿andas por ahí? Fer Edwin. Sí, Échale mano. temporizador a la conexión o al trabajo. Cuando la bobina es conectada a la alimentación, comienza el proceso de temporización. Después del tiempo ajustado en el temporizador, los contactos cambian de posición. Si en el proceso de temporización se desconecta la bobina, el temporizador se reinicializa. Lo mismo ocurre si se desconecta la bobina una vez que el temporizador se ha disparado. Ok, ok. Si quieres de una vez el otro, el de la desconexión. Temporizadora, desconexión o el reposo. En el momento de conectar la bobina de activación a la alimentación, los contactos del temporizador actúan, volviendo a la posición de reposo una vez transcurrido el tiempo configurado. Si en el proceso de temporización se desconecta la bobina, el comportamiento es similar al temporizador a la desconexión. Ok, ok, efectivamente, bueno, pues básicamente uno va a conectar o desconectar en este caso los dispositivos en función del tiempo que está transcurriendo. ¿Cómo se define el tiempo? Quiero que observen por aquí, se alcanzan a ver unas perillitas, con eso definen los tiempos. Esos tiempos pueden ir desde milisegundos hasta segundos, minutos, lo que ustedes quieran, pero también están definidos pues ya por ¿cómo se llama? Por el propio dispositivo. El otro día me preguntaba alguien, bueno, aquí vienen por ejemplo, por aquí ¿cómo se llaman? Los elementos.
quiero que observen que básicamente al final pues no es otra cosa más que un relevador. Vean ahí ¿cómo se llama? La parte de la bobina, vean los elementos, los terminales de la bobina. De hecho, hasta su nombre hace referencia a a un relevador. Acuérdense que la K representa un relevador, la T pues es un relevador temporizado, por decírselo de esa manera. Me preguntaban que si estos temporizadores podían hacerle caso al horario de verano. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto sí les sirve? ¿Sí, sí pueden aguantar cambios pues de referencias, por ejemplo, al horario de verano o de invierno? ¿O tendrían que utilizar, por ejemplo, estos? Supongo que sí. Ok, fíjense, los temporizadores comunes y corrientes nada más lo que hacen es identificar o dejar pasar un cierto proceso a través de un tiempo que ustedes configuran, pero es un tiempo, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Como particular de un conteo, de una relación de algo que está pasando por aquí, ¿cómo se llama? En el temporizador, pero no es una hora, no es una fecha del día o del mes, aquí no se puede hacer. Pero en cambio, en estos que son los relojes horarios, aquí se pueden configurar fechas, semanas, horas, lo que ustedes quieran. Y también, pues ya hay algunos modelos que traen en este caso ya el manejo de horarios de verano, horario de invierno, pero también igual como les comentaba hace un momento, todo esto queda, pues ahora sí que absorbido si tienen un PLC que ya tiene sus bloques de control, temporizadores, fechadores, pues, o cómo se llama, ya definidos por parte del hardware, entonces pues ya no sería tan necesario. Fíjense, vamos a leer este. Dice, estos dispositivos permiten realizar acciones de apertura y o cierre de un circuito eléctrico en un momento determinado de un periodo horario, día, semana, año, lo que ustedes quieran. En función de los periodos que son capaces de gestionar, los relojes pueden ser diarios, manuales, semanales, lo que ustedes quieran. Dentro de estos últimos destacan los denominados relojes astronómicos que se adaptan con exactitud a la zona geográfica que se instalan, lo que platicábamos de el horario de invierno, de verano. La programación de los relojes horarios se realiza mediante levas o uñetas en los más simples o a través de algún teclado y pantallas de visualización en los más avanzados. De hecho, por aquí lo podemos ver. Fácilmente podemos observar que tenemos unos botones para poder ir incrementando, decrementando y hacer la programación. Hagan de cuenta que así vienen los relevadores programables, igualitos, nada más que no traen, bueno, aquí hace referencia a tiempos y los relevadores programables simplemente son botones más generales de limpiar, de colocar, de moverse por la pantalla y hagan de cuenta que eso se programan con los botoncitos, pero aquí en la pantallita pueden ir viendo el diagrama pues, de contactos que estamos desarrollando. Así, de sencillo. Bueno, lo normal es que tienen una reserva de cuerda, que básicamente es una batería, para que por ahí si hay una desconexión de la línea de alimentación, el dispositivo siga trabajando, siga contando el tiempo como debe de ser. Así de sencillo. Quiero que observen por ahí cómo vienen los elementos, los relojes. Realmente es lo mismo. Nada más, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos los contactos y el simbolito del reloj me está representando que va a hacerle caso, esto se va a activar después de un tiempo que ustedes estén conformando, que estén en este caso configurando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sí, profe. Déjenme les enseño lo que les decía de los relevadores. De hecho, como este es el que tenemos ahí en el laboratorio. Son los que quiero que les presten, a ver si se los prestan. De hecho, véanlo por aquí. Este es un relevador inteligente. Es de los más sencillitos. Hagan de cuenta como un PLC, pero pequeñito. Muy, muy, muy pequeñito. Y la configuración se hace con los botones y se hacen las conexiones, de hecho, por aquí. No sé si ven. Esto es como si fuera un diagrama de contactos, nada más con ciertos códigos de operación del dispositivo, pero es fácil de trabajar. También se pueden hacer programado por un cable. Les digo, nada más que el cable cuesta carillo. Vean, de hecho aquí vienen las entradas, acá vienen las salidas, y quiero que observen que aquí las salidas, dice salidas a relevador. Son nada más 4 salidas a relevador,
y en este caso tiene 4 entradas también de 24 volts. Habrá que ver cuál es la diferencia entre las que tienen, bueno, según yo, del 1 al 4, hace referencia a entradas de 24 volts, a lo mejor las otras son entradas a relés. Habrá que checar. Pero bueno, esto nada más es un ejemplo. Entonces, les digo, realmente los temporizadores pues quedan absorbidos o quedan en este caso, no nos sirven tanto si tenemos relevadores inteligentes. Alguien los ve y parecen un PLC, ¿no? Prácticamente es un PLC pequeñito. Más baratos, eso sí. A ver, Andrés Serna, ¿por qué crees que es importante que hayamos revisado todos estos componentes? ¿Para qué lo hacemos? Aparte de que vienen por ahí ¿cómo se llama? En nuestro programa de estudios. ¿Por qué hacemos esta revisión? Pues, o sea, tenemos que conocerlos, tenemos que saber bien cómo se manejan para entenderlos y utilizarlos para llevarlos bien a la práctica y, bueno, como comentaba, principalmente no descomponerlos y después darles el uso adecuado. Ok, muy bien. Efectivamente, conocerlos, saber cómo funcionan y también identificarlos en los diagramas. Saber, mira, aquí viene esto, aquí viene lo otro. Realmente su principio de operación es muy sencillo. Nada más, pues bueno, tienen la parte por ahí de la robustez que le da la calidad industrial, pero pues hasta ahorita por el momento es eso. ¿Por qué? Porque más adelante, pues lo importante va a ser que ustedes puedan diseñar la lógica para controlar algún proceso y posteriormente hagan toda la generación de la documentación o de los diagramas ya de forma pues un tanto más profesional. Y en la parte profesional pues van a ver estos simbolitos. De hecho es lo que vamos a ver a continuación. Creo que hoy de hecho vemos esta parte. No creo que alcancemos a empezar a hacer los diseños. Les voy a dejar el tiempo para que puedan hacer la descarga y pues bueno, que dejen funcionando ¿cómo se llama? El FruitSim para que podamos por ahí trabajar la próxima clase. Entonces vamos a revisar la última diapositiva, la mitad de las diapositivas. Aquí está, nomás me fui muy adelante. Ya vamos a empezar a hacer ejercicios, para que no se me agüiten. Dicen, no, mucha teoría, vamos a empezar ya a hacer ejercicios. Bueno, vamos a ver diferentes formas de representar un circuito. Vamos a ver cómo lo podemos representar y para qué nos podrá servir esas diferentes representaciones. A ver, ya dije al Andrés. ¿Quién anda por ahí? A ver, Jorge Humberto, ¿me ayudas a leer esta definición de esquema de conjunto? ¿Sí andas por ahí? Anda su compañero, que pues, chavos. Acuérdense que eso que les preguntes para que estemos bien al pendiente. Eh, a ver, Luz, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe, a ver si se escucha bien. Ok, muy bien, Oscar. Esquema de conjunto. En este tipo de esquema, la representación del circuito de potencia, por ejemplo, para arrancar un motor trifásico, como la de mando, para la alimentación de la bobina de un contactor mediante diferentes tipos de sensores, se muestran en el mismo gráfico. Ok, Oscar, efectivamente. Quiero que observen por aquí, de ese diagramita, ¿qué símbolo? De hecho, hay un símbolo, hay un elemento que no lo vimos. Bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero realmente no lo vimos, pero todo lo demás yo ya lo podría de una forma u otra entender. ¿Cuál es el único símbolo que no estudiamos o que no lo revisamos? A ver, Oscar, por ejemplo,
Esto que está aquí marcado, bueno, pues dice su nombre, ¿verdad? Pero en color gris está representando el contactor. Pero, por ejemplo, los números, los switches del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, están representando contactos de fuerza o contactos de mando. Estos que están aquí. No me acuerdo, profe. A ver, ¿quién se acuerda? Los contactos de fuerza, ¿no? Son los de fuerza. Y de hecho, quiero que observen que esto que está aquí, están hablando de contactos de fuerza. Acuérdense que solamente tienen, bueno, por la simbología, y nada más tienen en este caso un solo elemento, un solo numerito para representarse. Y a un costado tenemos, en este caso, la parte de las bobinas, la bobina de activación. Acuérdense las terminales A1, A2, y pues normalmente siempre le ponemos la nomenclatura, en este caso el símbolo K. Y M1, pues haciendo referencia a que con esto vamos a activar este motor 1. Es un motor trifásico. Aquí en la parte de superior, en la parte del control de mi proceso, quiero que observen que tengo un switch. ¿Qué tipo de switch es? A lo mejor alguien dice, pues bueno, no sé, porque no me acuerdo de qué simbología es esta, lo que sea. Es en este caso, un conmutador, nada más, acuérdense de eso. Pero lo importante es saber, ¿está normalmente abierto o normalmente cerrado? Chavos. Normalmente abierto. Normalmente abierto, ¿va? Si alguien llega y cierra el circuitillo, ¿qué va a pasar? Se va a energizar la bobina y va a cerrar estos contactos y va a hacer que el motor camine. El único elemento, chavos, que no vimos, podemos decir así, es este Q1, que es un elemento de protección. Este es un termomagnético, por decirles algo. Así como el de nuestras casas, el switch que está afuera, de ahí junto al ¿cómo se llama? Al mm, al medidor, hagan de cuenta que es ese, básicamente, nada más para controlar, para tener ¿cómo se llama? Mi circuito un tanto protegido. Algo que quiero que observen es que la parte de la alimentación la pongo en la parte de arriba. Después voy a tener en este caso los elementos, bueno, en este sistema conjunto, tengo tanto la parte de potencia como la parte de control conectadas al mismo momento. Y en la parte de abajo tenemos todo lo que son los actuadores, las lámparas, actuadores y todo eso. ¿Por qué creen que sea importante tener un orden en este circuito? O en este tipo de circuitos. Por ejemplo, aquí ya lo tenemos separado, en la parte de fuerza y en la parte de mando. ¿Por qué creen que sea necesario? ¿Por qué creen que sea importante tener como una organización de mi circuito? A ver, Alejandra, ¿por qué crees? ¿Puede repetir, por favor? ¿Sí? ¿Por qué crees que sea necesario tener un orden, una organización en la manera que voy a representar un circuito en un diagrama? ¿Para qué me va a servir? Ah, para comprender mejor el funcionamiento. Porque para comprenderlo mejor, y por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que yo puedo diseñar el circuito y después, no sé, me cambio de área de trabajo y alguien llega, no sé, eh, llegas tú, Alejandra, y revisas el diagrama y se supone que esa representación tiene que ser estándar, tiene que estar de una forma que cualquiera que lo vea lo pueda entender y lo pueda, en este caso, ya sea implementar o darle mantenimiento o hacer los ajustes correspondientes sin necesidad de que llegue otra vez yo a volverlo a acomodar. Entonces, por eso es importante que tengamos en consideración estas representaciones. Lo normal, chavos, es que hagamos una separación entre la parte, bueno, podemos trabajarlo en conjunto, pero también desde la parte de los esquemas de fuerza y los esquemas de mando. Vean que realmente lo que hacemos es como separar bloquecitos. La parte, vamos a pensarlo así, como de control, la parte digital y la parte de la galleta, ¿no? La parte de la energía, de la potencia que podemos tener por ahí. Vamos a definirlo de esta manera. A ver, Alejandra, si quieres ayúdame a leer este esquema, la de fuerza. Sí. El esquema de potencia de fuerza representa la parte del circuito que alimenta el receptor o receptores de potencia. En el esquema de fuerza, los interruptores y protecciones de corte general se representan en la parte superior,
próximos a las líneas de la red de alimentación, los receptores o motores en la parte inferior, y entre ambos los contactores de potencia. Ok, efectivamente, si se dan cuenta, nada más es la parte de mi circuito que trae la galleta, la energía, la parte industrial, la parte de los motores, la parte de, por ejemplo, el trifásico y todo eso, pero quiero que observen que siempre hay un elemento que va a enlazar este esquema de fuerza con el esquema de mando. Que el esquema de mando en este ejemplo, pues simplemente es un conmutador, es un switch que va a cambiar de posición y me va a activar esta bobina que está aquí, aunque sabemos que esa bobina va a ser la activación de estos switches, de estos contactos de fuerza, para poder en este caso prender a apagar el motor. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta definición de los esquemas de mando? ¿Quién dijo yo? Gracias, Alejandra. Oscar, ¿me ayudas? Oscar Eduardo. El esquema de mando representa entre las dos fases de alimentación la combinación lógica de los contactos de los sensores utilizados para gobernar las bobinas de los diferentes órganos de control, como contactores, temporizadores, relés auxiliares, etc. Ok, si se dan cuenta, aquí en esta representación vamos a tener como la lógica. Aquí vamos a tener como nuestro diseño de mi esquema de control para poder aprender a apagar chunches más grandes. Acuérdense algo bien importante, y de hecho ahí viene ¿cómo se llama? Uno de los objetivos de utilizar este tipo de representaciones. Yo puedo en este caso tener todo controlado con una lógica digital, con una lógica de 24 volts, y que lo que esté prendiendo sean chivas de 440 volts y un montón de watts, no importa. Lo importante es que la parte de la lógica quede separada, que sea fácil en este caso de implementar, y pues bueno, a lo mejor acá pues tengo que tener un poco más de cuidado al momento de diseñarla, de conectarla, porque estamos hablando de elementos de potencia, pero la parte de control no es otra cosa más que lo que ya hemos estudiado anteriormente, nada más llevado a un nivel industrial. ¿Qué observan de estos diagramas? ¿Qué les parecen? ¿Son muy detallados? ¿Son fáciles de entender? ¿Qué onda? En comparación, por ejemplo, a los que hicimos nosotros de ¿cómo se llama? Que hacíamos la parte de la representación eléctrica. ¿Se acuerdan cuando comenzamos las clases? Con el diagrama de escalera. Ajá, como el diagrama de escalera o diagrama ¿cómo se llama? De eléctrico. Estos que hicimos, chavos, son representaciones simples. Esto que está aquí, como bien lo pone aquí, son esquemas ya muy detallados. ¿Vamos a estudiarlos, vamos a hacerlos? Sí, pero ¿qué creen? Primero vamos a regresar a ir identificando, a ir desarrollando la lógica de conexión de solamente esta parte. Hacer varios ejercicios antes de regresarnos a volver a hacer ahora sí que las conexiones de forma, pues ahora sí que más profesional. Pero pues ahora sí que imagínense, lo primero que quiero es que generen esta lógica que nos va a servir para aprender a apagar no solamente automatismos cableados, sino también autómatas programables, los PLCs. Vamos a generar la lógica, vamos a hacer ejercicios, vamos a diseñar ¿cómo se llaman? Estos circuitillos, y ya posteriormente, pues nos vamos a regresar a hacer ¿cómo se llaman? Las representaciones de forma ¿cómo se llama? Muy profesional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Pues nada, profe, nomás es aprenderse la simbología. La simbología, ¿verdad? Ahorita van a decir, ¿y por qué no vamos a seguir con la simbología? Porque lo que quiero es que ustedes me ayuden a que empiecen a desarrollar, a representar esta lógica de activación de cosas. Fíjense, ¿dónde lo vamos a observar? Bueno, ahorita se los voy a enseñar súper rápido. Podemos aquí utilizar distintas herramientas de software. Les decía que vamos a empezar a trabajar con con la de Festo. Déjenme, se los abro.
¿Dónde lo puse? Espérenme. Ahí va, Fíjense. En un principio, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en este caso, este software para poder representar esos circuitillos. En un principio pues, va a ser algo muy sencillo, fíjense. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a tener toda la parte neumática y eléctrica al mismo momento, al mismo punto, pero quiero que observen que en cada una de esas partecitas, por ejemplo, yo puedo tener la parte de la alimentación, la parte, por ejemplo, de los indicadores, de las bobinas, de los botones. Entonces, vean que ya hay simbología que ya conozco y ahorita ya lo puedo trabajar sin gran problema. Bueno, también vean que puedo trabajar con cosas ya de simbología de diagrama de escalera, con elementos. De hecho, esta parte vamos a utilizarlo bastante. Eh, si todo sale bien, vamos a usar la parte eléctrica, la parte neumática de esto, y la vamos a conectar con el software de los PLCs para tenerlos trabajando al mismo tiempo. Fíjense, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, tengo mi relevador, tengo mi bobina, tengo, vamos a poner mi fuente de alimentación, tengo, por ejemplo, mis botones. Vean algo que bonito. Tiene en este caso los nombres 3, 4. Acuérdense que esto hace referencia a que son elementos normalmente abiertos. Pongo mi alimentación. Fíjense. Esto lo empezamos a hacer primero nada más como desde la perspectiva de la lógica. Representamos las funciones eléctricas, las funciones lógicas con circuitos eléctricos. Ahí lo tenemos. Alguien va a decir, ah, pero ¿cómo lo ponemos? Aquí ponemos mi switch. Y ¿dónde está la lámpara? Este es el de ladder. ¿Dónde está el de? Aquí está el indicador. Lo podemos trabajar con diferentes niveles lógicos, eso no hay bronca. Y bueno, si todo esto estuviera correcto, estuviera bien, fíjense, vamos a hacer la simulación. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuándo va a prender esta lamparita, chavos? Ah, bueno, aquí hay un detalle. Me faltó que ponerle nombre. ¿Cuándo va a prender esa lamparita? Cuando alguno de los switches se cierre. Exactamente, fíjense. Entonces llego. Amen. Vean que se genera, en este caso se muestra el camino de activación y qué es lo que está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer en las clases siguientes? La clase del miércoles vamos a empezar a diseñar circuitos para ir resolviendo algunos ejercicios muy, ¿cómo se llama? Muy sencillos. Fíjense, por ejemplo, el primero. Aquí yo llego y presiono el botón. Ya sabemos que es un pulsador bueno, ya conocemos ¿cómo se llama? La simbología. Ya sabemos que tenemos por aquí ¿cómo se llama? Mi bobina, mi lámpara, mi interruptor, todo eso. De hecho, quiero que observen que los numeritos se van conectando, de hecho van relacionándose con lo mismo. Pero, ¿qué pasa? ¿Se mantiene anclavado mi circuito? ¿Se mantiene en la posición? Se mantiene, digamos, cuando yo llego y presiono, imagínense que esto es la activación de un proceso. ¿Se mantiene activado ese proceso? No. ¿No? Entonces, acuérdense que era una de las características de las diferencias entre un botón
entre un pulsador y, por ejemplo, un conmutador o un interruptor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que lo vamos a hacer la próxima clase. Vamos a buscar la forma de cómo enclavar, se le llama así, este tipo de señales para que se mantenga un proceso hasta que yo, pues, busque lo contrario. Alguien podrá decir, ah, pero pues es que cámbiale y póngale otro de los switches. Póngale uno, por ejemplo, miren, aquí está un push button. eh, Este se supone, a ver, déjenme ver, este es de abrir, este es de hacer. Dicen, pues mejor ponga uno de estos, mire. ¿Para qué batallamos? Se mantiene cerrado y ya, no hay bronca, ¿verdad? El detalle es que, por ejemplo, allá afuera, pues va a haber ocasiones que podemos utilizar estos botones, estos switches, y después vamos a tener también estos. ¿Ya vieron? Y aquí pasa algo bien interesante. Ya sin gran problema, utilizo push buttons y utilizo conmutadores o switches y ya los, bueno, ya los estudiamos, ya los vimos anteriormente. Alguien dice, ay, si yo quiero utilizar un motor o un buzzer, bueno, aquí está el buzzer. Y por acá, si mal no recuerdo, están los motores. ¿Dónde están? Sí hay motores, nomás déjenme que me acuerdo dónde está. Acá están los motores. Yo puedo poner mi motor si necesito hacer ¿cómo se llama? Una representación de ese motorcillo. Ok, ¿cómo ven? ¿Está padre esto? ¿Les llama la atención? Está Sí, entretenido. se ve interesante. Está entretenido, ¿verdad? Bueno, aquí fíjense, rápidamente estoy diciendo que esto va a trabajar a 24 volts, pero realmente podrá trabajar a lo que ustedes quieran. Pueden ponerle, no sé, eh, trifásico, cosas por el estilo. Eso va a estar en función de, pues, de cómo se llama, del software y de las posibilidades que tengamos, ¿no? Aquí este software me gusta mucho porque su instalación no es difícil y rápido podemos ir empezando a hacer estos circuitillos. Ya después nos vamos a pasar ¿cómo se llama? A otras herramientas. Entonces, bueno, la petición, de hecho, lo voy a dejar en este caso para el tiempo que resta de la clase, es que descarguen el software. El software ya está por aquí, en este caso, en el Teams, en la carpeta de archivos. Hay que descargar el software, por ahí nada más es descomprimirlo y al descomprimirse se abre, bueno, hay dos carpetas que se llaman Pneumatic y Hydraulic. Entren a la carpeta que dice bin y básicamente ahí vienen los ejecutables y lo único que tienen que hacer es darle doble clic y se abre el programita. Entonces, este lo vamos a utilizar pues un ratillo, un bastantillo. Vamos a estar diseñando estos, en este caso, diagramas. Ah, no, creo que no les mostré, ¿verdad? Bien, se me contrapió la pantalla. Aquí está. Entrando en neumática, ven por aquí, se descomprime todo. Entrando en neumática, se van a la carpeta de bin y aquí viene el ejecutable. De igual forma, no lo vamos a alcanzar a ver porque de hecho no viene instalado, pero bueno, si quisieran ver la parte de hidráulica, también aquí está. Y bueno, la idea es que para el próximo miércoles ya lo tengan ahí ya en el lugar donde van a trabajar. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Va, no, ninguna, profe. Entonces, échenme la mano, agarren el tiempo que resta de la sesión para descargar este software. No está muy pesado, pero para que ya lo tengan listo y empecemos a diseñar ahí los diagramitas. De hecho, vamos a empezar, si se fijan, con algo muy simple, muy sencillo. Vamos a hacerlos en claves. De hecho, quiero que observen aquí. Este es un enclavamiento. Y bueno, este es un control de un motor. Podemos pensarlo así. El prendido, el paro y la activación de una lámpara que me podría decir que es el motor, ¿no? Vamos a ir haciendo eso paso a paso. Posteriormente, vamos a implementar el control de motores. Vamos a implementar por ahí la activación de alguna función lógica, de algún proceso. Vamos a por ahí diseñarlo y todo esto con el diagrama eléctrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
No. Ok, entonces le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Descarguen el software, déjenlo funcionando y lo platicamos, lo utilizamos el próximo miércoles. Hoy Gracias, profe. terminamos rápido para que se puedan ir a desayunar. Va, Sale, gracias, profe. profesor. Muy Gracias. bien, chavos. Miércoles. Vamos muy bien, Gracias. pero... ¿Mande? ¿Qué pasó? Que gracias y hasta luego, dijeron. Ok. Cuídense mucho, seguimos por aquí en luego, contacto. profe. Les digo, hoy, pues bueno, vamos muy bien trabajando. El próximo miércoles nos ponemos a hacer circuitillos y de hecho ya, pues, lo que faltaría sería ya puro trabajo pues de ejercicios prácticos aquí en el software. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, chavos, cuídense mucho. Vale, Gracias, luego, igual, profe. profe. Nos Gracias. vemos. Esté bien. Hasta luego, cuídense. Bye.